Hola, muy buenas a todos. En este tercer episodio vamos a empezar a tratar las operaciones de limpieza de los diferentes puentes en los diferentes sectores de la 101, de la 82 y de la Primera División Británica. Tal y como ven en el mapa, los 2016 hombres del Regimiento 504 de la 82 División Paracaidista, al mando del coronel Harry Tucker, empezaron a saltar pasadas las 13:15 horas. La compañía E del segundo batallón del 504 Regimiento, al mando del comandante Edward Mellers, aterrizó en las inmediaciones del puente de la ciudad de Grave, tal y como tienen ustedes aquí colocado en el mapa. Después iremos sobre el terreno para que lo puedan ver muchísimo mejor. Su misión era atacar directamente el margen occidental de esta importantísima estructura de acero. El resto del batallón atacaría la parte oriental desde Versailles. Entre todas las acciones que tomaron aquellos valerosos hombres, cabe destacar la del teniente John Thompson y su pelotón. Estos aterrizaron a 500 metros del extremo sudoccidental del puente y atacaron sin pestañear, tal y como pueden ver ustedes aquí en el mapa, y vamos a centrarnos en esta parte. Aquí pueden ver el puente Grave y aquí la zona de aterrizaje de la primera compañía del 504 Regimiento. Ahora pasamos a un mapa con más detalle y podrán verlo muchísimo mejor. En este mapa podemos ver la zona de aterrizaje exacta del teniente Johnson y su pelotón. Estos aterrizaron a 500 metros del extremo sudoccidental del puente y atacaron sin pestañear. Llegaron al canal que hay justo al sur del puente principal, recibiendo el fuego desde dos fortines que se encuentran a ambos lados de la entrada del puente. Este de aquí, tal y como se puede observar en el mapa. Thompson pudo observar a un grupo de alemanes que salían de una casa llevando unas cajas hacia el puente. Pensando que eran cargas de demolición, ordenó a sus hombres que rodearan la casa y abrieron fuego sobre los alemanes. Poco después, por la carretera que venía de Grave, que es esta de aquí, llegaron dos camiones que se dirigían hacia el puente. Thompson volvió a ordenar a sus hombres que abrieran fuego contra estos, inutilizándolos en el acto. Situados encima de dichos fortines, cañones antiaéreos enfilaron a los hombres de Thompson, disparando a bocajarro sobre ellos. Mientras las balas pasaban por encima de sus cabezas, uno de los hombres del pelotón, llamado Robert McDay, disparó su bazooka contra la pieza artillera, matando a su operador. Después de avanzar a la carrera, los paracaidistas de la 82 encontraron un cañón de 20 milímetros que todavía podía ser utilizado. Desde el otro extremo del puente, otro cañón de 20 milímetros empezó a dispararles. Aprovechando su posición, algunos hombres del pelotón empezaron a devolver el fuego contra los alemanes, mientras el resto de hombres cortaba todo el cableado eléctrico, sospechando que éste pertenecía a las cargas de demolición. Para salvaguardar su retaguardia, minaron toda la carretera de Grave hasta la entrada del puente y montaron barricadas. Poco después llegaría el resto de la compañía E y el resto del batallón de Wellers para tomar el puente Grave por otro extremo, es decir, por aquí. Thompson había alcanzado su objetivo. El puente, que lleva su nombre desde el 2004, se levanta todavía en aquel lugar. Aquí podemos observar, yendo sobre el terreno, la población de Grave junto al río Mosa. Aquí está el famoso puente de Grave, que es el que vamos a estudiar ahora a continuación. Fíjense, tal y como habíamos visto en el mapa, aquí podemos ver el puente Grave en la actualidad. Los hombres de Thompson y su pelotón aterrizaron justamente en esta zona. ¿De acuerdo? Si nos podemos acercar, en el texto que hemos leído antes, aquí podemos ver que avanzaron por este terraplén hasta
el canal que ustedes pueden ver aquí. En el texto hemos podido ver que habían dos puestos fortificados desde los cuales estaban disparando. Voy a intentar identificar dónde estaban. Si ustedes vienen por aquí y nos vamos a pie de calle, aquí podemos ver, por un lado, la entrada actual al puente de Grave. Esto ha cambiado radicalmente, pero todavía se pueden ver algunos indicios de la batalla que tuvo lugar aquí. Para ello nos vamos a dirigir por aquí y si se dan cuenta, si avanzamos un poco justo en la curva, aquí podemos ver uno de los búnkeres que cerraban el paso al puente y sobre el cual habían alemanes disparando sobre los hombres de Thompson que estaban avanzando en esta dirección de aquí. Este era uno de los dos búnkeres, para que ustedes puedan entender esa referencia. Esta es la carretera que venía de Grave, que fue minada por los paracaidistas para evitar que los alemanes pudieran enviar los refuerzos por la carretera esta hasta el puente. Si salimos de pie de calle, voy a tratar de identificar el otro búnker a la entrada del puente donde estaba. Para ello, aquí está el primero y si se dan cuenta, aquí está el segundo búnker. Lo que ocurre es que creo que no puedo acceder a vista de pájaro a este terreno. Voy a ver si aquí lo puedo ver. Si se dan cuenta, efectivamente este era el otro búnker, junto con el otro desde el cual los alemanes estaban disparando al teniente Thompson que venía por aquí hasta poder alcanzar el canal. Una vez hemos visto esto, quiero mostrarles un plano general. Aquí evidentemente hoy en día solo podemos encontrar los diferentes monumentos, pero poco más. Si ustedes quieren visitar esta zona, aquí al lado tienen un parque donde se puede ver algún tipo de monumento, es decir, por aquí, si fuéramos por aquí, podrían ver los diferentes monumentos que todavía quedan. Veremos por aquí. A ver si encontramos alguna placa, algo que nos diga lo que ocurrió, aparte de lo que les he estado explicando. Un momentín, vamos a ver. Por aquí no se puede. Voy a ver si podemos ver algún tipo de monumento en placa. Mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Esto es la placa conmemorativa de la toma del puente Grave, uno de los pilares fundamentales de las operaciones del 82. El resto del regimiento 504 se dirigía desde Obersallen hasta los márgenes occidentales de los puentes del canal Mossauer, es decir, el 504 regimiento, aparte de ayudar a la toma del puente Grave a los hombres de John Thompson, se dirigió también a tomar la parte occidental de los puentes que circulaban por el canal Mossauer, tal y como se pueden ver en este mapa general. Posteriormente ayudarían a atacar el puente de ferrocarril en Nimega. Se refiere a este puente que ustedes pueden ver aquí. Los regimientos 505 y 508 avanzarían desde los altos de Losbeck, que están puestos aquí, hacia el margen oriental de los mismos puentes que ustedes pueden ver sobre el canal Mossauer, y posteriormente reforzarían el ataque del regimiento 504 en la toma de los puentes en dirección a Nimega, tal cual se puede ver en el mapa. Mientras las diferentes divisiones aerotransportadas atacaban sus diferentes objetivos, el general Horrocks, con todas sus fuerzas situadas al principio del corredor en la cabeza del puente You, ordenó el avance del 30 Cuerpo de Ejército Británico a las 14:35 horas,
dando comienzo a la Operación Garden. Este corredor, el primer tramo, empezaba en el puente Jou, atravesaba la frontera belga-holandesa y avanzaba por esta carretera que ustedes pueden ver aquí hacia la localidad de Eindhoven. Cuando dio comienzo la Operación Garden, 350 cañones abrieron fuego sobre las posibles posiciones alemanas situadas en los bosques que circundaban todo el primer tramo del corredor, es decir, en ese tramo de bosque tal cual veremos aquí a continuación. Aquí estaban todos los cañones que acompañaban al 30 Cuerpo de Ejército y cuando empezaron a avanzar atravesando el puente Jou, esos cañones empezaron a disparar sobre toda esta zona que ustedes pueden ver aquí y que luego veremos sobre el terreno. Mientras el bombardeo arrasaba las posiciones alemanas, escuadrones de caza Taifún sobrevolaban todo el sector en apoyo del avance de los primeros tanques de Horrocks. Cuando los primeros tanques cruzaron la frontera, se desató el infierno. La gran mayoría de defensas alemanas no habían sido destruidas y estaban esperando a los británicos a ambos lados de la carretera, tal cual se puede ver en el mapa. Cuando los artilleros alemanes vieron las columnas de tanques, dejaron pasar varios blindados para que los ingleses se confiaran. Con nervios de acero, apuntaron sus miras sobre las torretas de los blindados y abrieron fuego a quemarropa, destruyendo a 9 de ellos. Sus restos incandescentes habían bloqueado la carretera por la que debía avanzar toda la columna, convirtiendo a los tanques británicos en blancos muy fáciles. Sin tiempo para pensar, el teniente coronel Joe Vanderloo, que iba en cabeza de la columna, ordenó a los cazas Taifún que bombardearan las posiciones alemanas. Anteriormente, uno de los tanques que no habían sido destruidos había disparado un proyectil de humo púrpura contra las posiciones alemanas, marcando el objetivo para los cazas. Atacando a ras de suelo, los pilotos trituraron a los alemanes con el fuego de sus cohetes, bombas y ametralladoras de 20 milímetros. Tras una durísima batalla entre las dos fuerzas, los bulldozers lograron apartar los tanques destruidos de la carretera y la marcha pudo continuar. Este primer encontronazo con el enemigo retrasó considerablemente el ataque de Horrocks, ya que éste quería avanzar los 20 kilómetros que le separaban de Eindhoven en pocas horas, pero al anochecer solo habían llegado hasta la localidad de Bankelwaard, sin poder ofrecer la cobertura artillera que tanto necesitaban los paracaidistas de la 101. Aquí, en el mapa general y para entender por dónde fueron hasta llegar a la localidad de Eindhoven, nos vamos a situar en el principio del corredor en el puente Jou, tal y como vemos a continuación. Por aquí discurría una carretera, aquí estaba la frontera entre Bélgica y Holanda, y la carretera iba por aquí, entraba en Valkenswaard, continuaba hasta Eindhoven. De aquí a aquí habían alrededor de unos 20 kilómetros. Vamos a identificar lo que hemos visto sobre los mapas. Para ello, nos tenemos que dirigir hacia el mismo principio del corredor, el puente Jou. El puente Jou es este que ustedes pueden ver aquí en pantalla, y aquí es donde estaba concentrada toda la fuerza de los 22.000 vehículos que iban a avanzar por dicho corredor. Y nos vamos a vista de pájaro para que ustedes puedan comprobar hoy en día esto cómo está. Aquí es donde empezó todo, aquí es donde estaban las columnas de tanques que iban a avanzar sobre el corredor. Estaban esperando la orden de ataque y esta orden de ataque fue dada a las 2:30 de la tarde del 17 de septiembre de 1944. Si atravesamos el puente, cierro el Street View y atravesamos el puente, el corredor empieza justamente aquí. Avanzaríamos por esta carretera de aquí hasta atravesar la frontera entre Bélgica y Holanda, tal cual podemos ver más adelante. Recto por esta carretera podemos ir por esta carretera y nos dirigimos hacia el norte.
Aquí está el corredor original. Evidentemente la carretera ha cambiado un poco, pero... Y todo esto antiguamente, ahora todo está edificado, pero antiguamente todos eran árboles y marismas, etc. Desde aquí tenemos que alcanzar esta misma carretera hasta alcanzar la frontera entre Bélgica y Holanda, que es esta que ustedes tienen aquí. Y continuamos hacia el norte. Nos dirigimos hacia el norte, voy a acercarme un poco más, y aquí ya avanzamos por la carretera N69. Siguiendo por la carretera N69, continuamos hacia el norte hasta un tramo que les voy a enseñar a continuación. Llegamos aquí, y en este tramo, entre el cruce entre la carretera N69 y el camino que pone Maig, nos vamos a pie de calle. Y este es el inicio del bosque donde los alemanes estaban esperando a las columnas de Horrocks que venían a través de esta carretera, tal y como hemos visto a continuación. En este tramo, si continuamos un poquito más hacia el norte, es donde se produjo el primer encontronazo muy serio entre las tropas alemanas y los hombres que estaban avanzando por el corredor. Aquí fue donde los primeros tanques pasaron, habían cañones alemanes a ambos lados, ametralladoras, bazocas, cañones del 88 de todos los calibres, y donde los alemanes estaban esperando a que los primeros tanques pasaran. Evidentemente estas carreteras actualmente son de doble carril, son muy anchas, tal, pero quiero que entiendan que por aquel entonces eran carreteras que solo podías circular en una dirección, es decir, esto ha cambiado muchísimo y para poder identificarlo pues cuesta bastante, pero quiero que se queden un poco con la idea general que les estoy marcando. Lo que hicieron los alemanes fue esperar a que los tanques a que los primeros tanques pasaran y que los ingleses se confiaran. Cuando hubieron pasado más o menos los 8 o 9 primeros tanques, desde ambos lados en el interior de estos bosques abrieron fuego sobre los tanques que iban al inicio. ¿Para qué? Para bloquear la carretera, para bloquear esa primera carretera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí, una vez bloqueada la carretera, los tanques que venían detrás por esta carretera fueron un blanco muy fácil para los alemanes que estaban acantonados. Los hombres que iban en los camiones bajaron, empezaron a rechazar el fuego alemán que venía desde ambos lados del bosque, y Van der Leer llamó a los cazas Tifón. ¿Vale? En la película sale humo púrpura, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde aparecen los cazas Tifón que empezaron a bombardear todos los puestos que habían en el interior de estos bosques. Ralentizar tanto el avance, no se pudo llegar en Joven hasta el día siguiente, con lo cual las fuerzas de la 101 que estaban ya peleando en los puentes que hay al norte de Eindhoven necesitaban unos tanques que tardaron en llegar más de un día y medio, con lo cual ya se pueden hacer ustedes una idea de que el plan original de Market Garden desde sus inicios fue un auténtico desastre, porque nada salió conforme tenía que salir. Cerramos el Street View y podemos ver a vista de pájaro el bosque que les estoy marcando. Los alemanes estaban situados a ambos lados del bosque y esta era la carretera principal que tenían que atravesar. En el texto marca que tras haber acabado con estas fuerzas alemanas que habían a ambos lados, las tropas de Horrocks se dirigieron hacia el norte y llegaron a la localidad de Valkelbad. Me parece que no puedo pronunciarlo porque los nombres extranjeros me cuesta bastante, pero bueno, ustedes se lo creen y ya está. Siguieron por el norte hasta llegar a la población de Valkenswaard, que es la que tenemos situada aquí. A esta población llegaron al anochecer. Sin duda alguna tendrían que, si el plan hubiera salido conforme tocaba, tenían que haber avanzado por aquí, por esta carretera, hasta
hasta llegar a la localidad de Eindhoven, que es la que tenemos aquí. Este era su objetivo principal para poder llegar en muy pocas horas hasta donde tenían que llegar. Y es aquí donde nos vamos a quedar para continuar con las operaciones de la 101 División al norte de esta bonita población. Aquí, volviendo otra vez al mapa, aquí podemos ver dónde nos hemos quedado con el Google Earth, en la localidad de Eindhoven, y desde aquí podemos ver que partía el corredor atravesando los diferentes puentes, el puente de Son, el puente de Best, que fue atacado por si acaso fallaba el puente de Son, y el corredor iba hacia el norte, hacia el puente de Odenrow y el puente de Begel. Esta era la zona de trabajo de la 101 División Aerotransportada. El texto continúa de la siguiente manera. Los paracaidistas de la 101, al mando del general Maxwell Taylor, necesitaban aquellos tanques para proteger los 22 kilómetros de pasillo asignados a su división. Pese a su ausencia, el mismo día del inicio de la operación, tras un rapidísimo asalto, las águilas aullantes tomaron la localidad de Begel y sus puentes principales sobre el río Al y el canal de Wilhelmina, tanto de ferrocarril como de la carretera, tal y como se describirá a continuación. ¿Por qué empiezo por Begel? Ya lo sabrán después. Ahora nos vamos a centrar en esta parte del corredor en Begel. Después, en otros episodios, veremos el puente de Son, el puente de Best y el puente de Odenrow. Aquí tenemos los diferentes regimientos que pudieron atacar, que fue el 501, el 502 y el 506, tal cual ya veremos a continuación. Pero ahora quiero que me sigan y nos vamos al puente de Begel. Aquí, en este primer mapa de Begel, aquí podemos ver el trazado del corredor original que atravesaba tanto el canal de Wilhelmina como el río A. Aquí habían una serie de puentes que tenían que ser tomados tal cual les voy a explicar sobre el mapa a continuación. El 17 de septiembre, liderados por la compañía D, el segundo batallón del regimiento 501 había asegurado los puentes del canal de Wilhelmina a las 14:30 horas, tanto el puente de ferrocarril como el puente de carretera, tal cual ustedes pueden ver aquí en el mapa. Los dos puentes sobre el río A fueron tomados por parte del primer batallón del 501 regimiento. Aquí los tienen, tanto el puente de carretera sobre el río A como el puente de ferrocarril que ustedes pueden ver en el mapa. Tras el avance de los batallones se estableció un control de carretera en el tramo de corredor entre Begel y Odenrow, establecido en la localidad de Erde, un perímetro de seguridad con elementos del tercer batallón del regimiento 501. Si nos vamos hacia el sur, este corredor es el que comunica la localidad de Begel con la de Odenrow, donde habían otros dos puentes. Aquí se estableció un perímetro defensivo entre las dos localidades, protegiendo el corredor a cargo del tercer batallón del regimiento 501, tal cual pueden ustedes ver aquí, en la población de Erde. Aprovechando que en el sector noreste de Begel las defensas no habían sido todavía consolidadas, más de 300 Fallschirmjäger atacaron pasadas las 2 de la mañana, tal cual ustedes pueden ver aquí, justo al lado del puente de ferrocarril. Aquí estaba la compañía E del segundo batallón del 501. En un principio, a las 2 de la mañana, hicieron retroceder los puestos avanzados de la compañía E del segundo batallón del 501 regimiento, aunque tras el primer encontronazo el ataque inicial fue repelido y el puente ferroviario fue recuperado. Durante la noche, los alemanes lanzaron 2 ataques más en otras partes del perímetro occidental. La compañía E, que llevó la peor parte del combate, sufrió 7 bajas y 23 heridos antes de que nuevos contraataques finalmente
hicieran retroceder a los alemanes al amanecer. El tercer batallón del regimiento 501 en Erde también fue atacado. Al final se tuvo que retirar de la población de Erde para poder defender el perímetro de los puentes sobre el canal, pasando durante el resto del día del 18 de septiembre a consolidar posiciones y patrullar. En este otro mapa, ya situado un poco más hacia el oeste, quiero que antes de empezar la explicación identifiquen los diferentes puestos. Esto es la localidad de Wegel. Aquí teníamos el corredor que atravesaba el puente de carretera, aquí teníamos el puente de ferrocarril y aquí los dos puentes que atravesaban el río A. Habíamos dicho que justamente en este puente de ferrocarril, de acuerdo un poquito más, aquí habían atacado los alemanes durante la madrugada del día 17 de septiembre. Los combates continuaron hasta que durante la mañana del día 20 de septiembre los americanos iniciaron un ataque hacia esta posición de aquí, hacia el dinter, donde estaban los focos de resistencia alemanes. Estaban situados al oeste de Wegel. El coronel Johnson tenía suficiente información para estar seguro de que uno de los batallones que había atacado durante la madrugada del día 18 se encontraba en una posición aislada al oeste. La idea de eliminar dicha amenaza fue demasiado tentadora para dejarla escapar. En consecuencia, envió al primer batallón del 501 regimiento, aquí podemos ver los ejes de avance, al mando del teniente coronel Harry Kinnar hacia Keswick, que es lo que tenemos aquí. El plan del coronel Kinnar era flanquear al enemigo y tomarlo por la retaguardia. La compañía C ya había establecido el grueso de sus efectivos, tal cual podemos ver aquí, avanzando hacia el puente del canal, otro puente sobre el canal de Wilhelmina, muchísimo más hacia el noroeste, y mientras la compañía C rodeaba la resistencia de los focos alemanes, la compañía A, bordeando el río A, y la compañía B a la izquierda, situada al norte del canal, debían empujar al enemigo hacia el oeste, es decir, la compañía C del primer batallón del regimiento 501 avanzaría rodeando la resistencia alemana hasta tomar este puente que también atravesaba el canal de Wilhelmina, rodeando los focos de resistencia alemán, para posteriormente el avance de la compañía A y la compañía B desde sus posiciones en el río hasta los focos de resistencia alemana. Estos focos de resistencia alemana se verían atacados desde dos flancos, desde el lado derecho y desde el lado izquierdo, tal cual veremos a continuación. La hora del ataque eran las 9:20 horas. La compañía C, avanzando hacia el oeste desde Dinter, es decir, desde aquí, muy por delante de las compañías A y B, entró en acción rápidamente, llegando a la zona de Keswick, hasta llegar al puente del canal. Los alemanes que se encontraban allí izaron una bandera blanca para rendirse, pero era una trampa. Cuando algunos soldados se acercaron, los alemanes abrieron fuego, tras lo cual los americanos respondieron con sus armas hasta que estos últimos se rindieron. Mientras tanto, las compañías A y B comenzaban su empuje a lo largo del valle entre el canal y el río A. Con la ayuda de algunos holandeses que señalaron las posiciones alemanas, el avance fue relativamente bien, utilizando cañones de 20 milímetros y eliminando varios núcleos de resistencia. Los alemanes que no se rindieron fueron empujados hacia el oeste, hacia las posiciones de la compañía C. Al final la operación tuvo éxito y la amenaza alemana quedó neutralizada. Tal y como veremos en el capítulo de Hermanos de Sangre, Wegel no había acabado de contar su historia, ya que los alemanes cortarían el corredor en sus carreteras unos días más tarde. Hell's Highway haría honor a su nombre una vez más.
Una vez hemos visto las operaciones americanas sobre el plano y el contraataque, lo que vamos a hacer ahora es ver sobre el terreno de lo que estamos hablando. Aquí tenemos que tener en cuenta que aquí llegamos a Beagle. Esto que pueden ustedes ver aquí es el tramo del corredor original. De acuerdo, que esto unía la población de Beagle con Oderbeek. Y vamos a situar los puentes donde estaban. Aquí estaba el puente de carretera y aquí estaba situado el puente de ferrocarril, que ya no existe. Aquí es donde al lado del puente de ferrocarril, a esta altura, poco más o menos, es donde se produjeron el primer ataque alemán por parte de los Fallschirmjägers que venían por la orilla del canal de Wilhelmina. Para todo aquel aficionado sabrá que el nombre de los Fallschirmjägers son los paracaidistas alemanes, y la 101 ya tuvo ocasión de encontrarse con ellos en Carentan durante el desembarco de Normandía. Eran tropas de élite alemanas, tropas extremadamente aguerridas, y presentaron batalla bastante importante a los americanos. Le hicieron frente, aquí es donde estaba situada la compañía del segundo batallón del 501. Hay que recordar que el segundo batallón del 501 eran los encargados de cubrir los dos puentes frente al canal de Wilhelmina, y aquí concretamente es donde estaba la compañía que le hizo frente a los Fallschirmjägers. Al final los alemanes se medio retiraron, por así decirlo, y los combates hemos dicho que duraron hasta el día 20 de septiembre, en el cual el alto mando decidió contraatacar. Este contraataque, ¿dónde se produjo? Si seguimos el canal de Wilhelmina, llegaremos, vamos por aquí, y llegaremos hasta esta posición que ustedes pueden ver aquí. Aquí había otro puente. Por un lado teníamos a la compañía C de el batallón 501, que fue el que accedió desde esta posición a cortar la retirada a los alemanes y se posicionaron por aquí. Los alemanes, los cúmulos de resistencia alemana estaban situados en esta parte, y cuando la compañía C ya estuvo situado en esta posición, las compañías A y B que venían de los puentes atacaron siguiendo el estrecho que hay entre el canal de Wilhelmina y el río Aal. Vinieron por aquí atacando los focos de resistencia alemanes y tomándolos uno por uno. Una vez visto esto, continuamos con el resto de operaciones de la 101. Una vez hemos visto qué es lo que pasó en el puente de Beagle, el relato continúa de la siguiente manera. Mientras el segundo y tercer batallón del 502 regimiento intentaban tomar el puente de Best, el cual se describirá más adelante, el primer batallón del regimiento avanzó hacia Oudenrode para tomar su puente sobre el río Dommel, tal y como se describe a continuación. Si seguimos por la carretera desde Beagle hacia el sur, llegaríamos hasta la población de Oudenrode. En esta población habían dos puentes que tenían que ser tomados porque el corredor pasaba por aquí, por esos dos puentes. El plan del teniente coronel Patrick Cassidy era que la compañía C y B ocuparan el pueblo. A la hora de poner dicho plan en funcionamiento, los mandos se dieron cuenta que la compañía B no había aterrizado en la zona que le correspondía en el plan original, cosa que forzó a que la compañía C inicialmente avanzara sola hacia su objetivo, tal y como podemos ver en el mapa. Dicha compañía pronto fue atacada intensamente desde un cobertizo mientras se acercaban al pueblo, pero tras un breve tiroteo los alemanes se retiraron. En su avance,
los paracaidistas encontraron un puente adicional que no figuraba en el mapa. Los paracaidistas tenían como objetivo este puente que está aquí más hacia el norte, pero con este no contaban para nada. Inmediatamente, el capitán Fred Hancock comprendió de manera instantánea la importancia de aquel puente fantasma y decidió conquistar aquella posición sin perder un solo segundo. Durante la carga pudieron observar a varios grupos de alemanes portando lo que parecían ser cajas de explosivos para volar el puente. Uno de sus hombres apuntó con su bazooka hacia el grupo más numeroso y los hizo saltar por los aires. Tras llegar al puente, después de una carga, grupos de alemanes refugiados en el cementerio, que está posicionado aquí, abrieron fuego con sus ametralladoras y morteros sobre las posiciones del capitán Hancock. Tras un tiroteo de más de 45 minutos, varios hombres de la compañía C cruzaron el puente y la resistencia alemana se desvaneció. Habían tomado el primero de los dos puentes que hacían falta. Este puente sorpresa, junto con el que se encontraba 200 metros por delante, Ham Bridge, serían los que utilizaría el 30 Cuerpo del general Horrocks en su avance hacia Arnhem. Aquí, tal y como aparece en el mapa, el 18 de septiembre hubo un contraataque alemán a cargo del batallón Falsenjäger, aprovechando una gran brecha de 6,5 kilómetros que habían entre los distintos batallones del 502 repartidos entre West y Odenroth. Tras la sorpresa inicial, la compañía del primer batallón del 502 contraatacó desbaratando el plan alemán. Aquí, para ver dónde está la localidad de Odenroth, partiendo desde Wegel y siguiendo la carretera del corredor original, aquí podemos llegar hasta la localidad de Odenroth, que es la que tenemos aquí. Los dos puentes que tenían que tomar eran estos dos que ustedes pueden ver en el mapa. Este es el río Dommel, y fíjense que por aquí viene un canal también. Entonces, inicialmente, los paracaidistas tenían la finalidad de conquistar este puente, que era vital para el corredor, tal y como pueden ver. Por aquí avanzaba la compañía C del primer batallón del regimiento 502. Acercándose hacia el pueblo vieron varios grupos de defensores alemanes, pero ellos contraatacaron con sus bazucas. En su avance hacia este puente se dieron cuenta de que aquí había otro puente que no aparecía en los mapas. Fred Hancock realizó un ataque a la bayoneta para conquistar dicho puente. Cuando llegó, antes de llegar, se dieron cuenta de que desde este antiguo cementerio habían posiciones alemanas que abrieron fuego sobre ellos. Al final, el puente quedó conquistado y los alemanes se tuvieron que retirar. Finalmente, el día 18 de septiembre, los Falsenjägers atacaron aprovechando una brecha entre Odenroth y West. Y fue a cargo de la compañía del primer batallón del regimiento 502 que hicieron desde esta zona un contraataque para arremeter contra los paracaidistas alemanes. Al final, estos dos puentes fueron conquistados, estableciendo un perímetro defensivo en torno al corredor en este sector. Aquí, si me siguen ustedes aquí a pie de calle, nosotros podemos... Aquí es donde vamos al puente. Por aquí atacó Fred Hancock y la compañía C del primer batallón. Y cuando llegaron un poco más o menos por esta zona, fíjense que por aquel entonces todo esto no estaba, todo eran árboles y a campo abierto. Si se dan cuenta, si salgo de aquí, unos metros más hacia adelante, aquí se puede ver el cementerio de Osterbeek, ¿de acuerdo? Y desde aquí era desde donde los defensores alemanes abrieron fuego de ametralladora y bazooka
con todas las posiciones de Frank Hancock en este puente. Después de unas horas de batalla, al final estos alemanes se retiraron y los americanos consiguieron atravesar el puente y llegar hasta su objetivo original, que estaba puesto aquí. Yo me voy aquí, les puedo enseñar. Este es el puente. Voy a enseñarles una fotografía para que vean un monumento que hay aquí actualmente, pero en aquel entonces todavía no estaba. Y desde aquí delante estaba el cementerio, y desde aquí los hombres de la compañía del primer batallón del regimiento 502 recibieron el ataque de los Falsing Jaggers. Al final del día 18, estos alemanes tuvieron que retirarse, estableciendo ya el perímetro que ustedes pueden ver. Tanto en este puente sobre el río Dommel, por aquí iba el corredor original, y el puente fantasma que acabamos de ver anteriormente. Si se fijan, volviendo al puente, digamos al objetivo principal de ese día, yo me posiciono aquí y voy a enseñarles una fotografía de un pequeño monumento que se les ha hecho a los defensores de aquel puente. Aquí tenemos ese mismo puente con el pequeño homenaje que se le ha hecho al capitán Fred Hancock, que fue el encargado de atacar esos dos puentes y tomarlos durante el mismo día del inicio de la operación Market Garden. Sirva esto como homenaje a su persona y todos sus chicos. Una vez hemos visto la toma de los puentes en Ouden Road, aquí volvemos al plano general de la zona de trabajo de la 101 y podemos ver lo siguiente. Pese a las victorias, en la mente del general Taylor una gran preocupación inundaba sus pensamientos. A 7 kilómetros al norte de Eindhoven había un puente que era de vital importancia para el éxito de la misión junto a la localidad de Son, en el cual le dedicaremos un capítulo entero a la parte de Hermanos de Sangre. Durante las primeras horas del ataque, no se sabía si dicho puente había sido volado por los alemanes, con lo cual, para asegurar el paso al 30 ejército de Horrocks, se ordenó atacar también al puente junto a la localidad de Best, tal cual pueden ver aquí en el mapa. La compañía H del 502 regimiento fue el encargado de atacar dicho puente, tal cual veremos a continuación. El problema principal era que los servicios de inteligencia aliados no les habían avisado que las fuerzas alemanas del coronel general Student se encontraban en las inmediaciones de sus puntos de lanzamiento. El canal de Wilhelmina hacia el oeste, aquí llegaríamos a otro punto importantísimo que era el puente junto a la localidad de Best. Si ustedes se fijan en el mapa, podemos ver que las complicaciones empezaron cuando los paracaidistas que estaban avanzando hacia Best, acuérdense, la compañía H del 502 regimiento, fueron frenados por 6 cañones alemanes de 88 milímetros, espaciados a intervalos de 50 metros y un gran surtido de armas ligeras posicionadas en uno de los cruces de carreteras, junto a la localidad. Los alemanes abrieron fuego sobre ellos sobre las 15 horas. Para empeorar las cosas, una columna enemiga que se dirigía por la carretera principal hacia Best, compuesta por 12 camiones con varios cañones de 20 milímetros, iban avanzando a toda velocidad por dicha carretera hasta la entrada norte de Best. Los paracaidistas abrieron fuego contra ellos, deteniendo el convoy. El plan original de capturar Best se había ido al garete, ante lo cual los hombres retrocedieron hacia el sur, atrincherándose en las inmediaciones del bosque de Zonche, tal cual ustedes pueden ver
aquí en el mapa. Venían por aquí para capturar Best y luego dirigirse hacia el puente. Aquí tuvieron en un cruce, que ya veremos después dónde está, el primer encontronazo con los cañones de 20 milímetros y armas ligeras, y decidieron, ante la imposibilidad de tomar la población, el dirigirse hacia atrincherarse en las proximidades del bosque de Zonche, junto a dicho puente. Pese a los reveses del plan original, las órdenes eran hacer avanzar al teniente Edward Wiesbowski y a su segundo pelotón, con el apoyo de varios sirvientes de ametralladoras, hacia el sur hasta el canal de Wilhelmina y tomar los dos puentes. Los alemanes ya se habían infiltrado en el límite sur del bosque de Zonche. Las posiciones alemanas estaban puestas poco más o menos por aquí. Habían llegado al bosque durante la tarde y habían colocado varias líneas de ametralladoras que los paracaidistas debían de cruzar para poder llegar a los puentes. Estaba anocheciendo cuando los hombres empezaron a recibir fuego desde las diferentes líneas de ametralladoras, ante lo cual Wiesbowski dio las órdenes necesarias para que el avance fuera lento y lo más sigiloso posible. Sus hombres cruzaron cada cortafuegos con el mayor cuidado posible, sin saber si estaba cubierto por alguna ametralladora. Al final, nadie resultó herido. Después de atravesar el bosque, tal cual se puede ver aquí en el mapa, los paracaidistas consiguieron llegar a tan solo 30 metros de la base del puente. Wiesbowski se deslizó con el cuerpo completamente pegado al suelo hasta su explorador principal, el soldado Joe Mann, y quiero que recuerden ese nombre. Desde esa posición, durante más de 30 minutos, pudieron observar a los centinelas alemanes cambiando de guardia en la entrada del puente. Recuerden que la avanzadilla del segundo pelotón estaba a escasos 30 metros de poder tomar el puente. No podían retroceder, ya que casi podían tocar a los centinelas con sus propias manos. El pelotón, el grueso del pelotón, situado un poco más hacia atrás, cerca de un antiguo dique, también esperaba, ya que no podían comunicarse con Wiesbowski. De repente, los centinelas vieron a varios miembros de dicho pelotón moviéndose por los alrededores mientras cambiaban de posición, y abrieron fuego de ametralladora contra ellos desde el otro lado del canal. Aunque la potencia de fuego hizo retroceder a parte del pelotón otra vez hacia el interior del bosque, esta distracción por parte de los alemanes fue aprovechada por Wiesbowski y Mann para poder escapar de allí y reunir a los hombres a unos 60 metros de la entrada del puente. Es decir, se hicieron fuertes en esta zona que ustedes pueden ver en el mapa. El teniente coronel Robert Cole, el hombre que había protagonizado la famosa carga a la bayoneta en la localidad de Carentan durante el desembarco de Normandía, comandante del tercer batallón, también había trasladado sus dos compañías restantes hacia el canal. Él tampoco sabía nada de Wiesbowski y el segundo pelotón, lo que le hizo pensar que habían sido aniquilados por el fuego enemigo. A las 4 de la mañana del 18 de septiembre, el coronel John Michaels, comandante del 502 Regimiento, ordenó a las 3 compañías del segundo batallón avanzar en dirección hacia Cole, es decir, él había llegado hasta Best y se había posicionado en esta zona que ustedes pueden ver aquí. Esto es el bosque de Zochen, aquí es hasta donde la compañía H y el segundo pelotón había llegado hasta el puente de Best, y dentro del bosque de Zochen, a la derecha de Cole, fue donde se posicionaron las compañías del segundo batallón del 502 Regimiento. Ordenó, como he dicho antes, a las 3 compañías del segundo batallón avanzar en dirección a Cole y su tercer batallón para sacarlos del estancamiento en un intento de avanzar sobre Best y asegurar los puentes de una vez por todas. A las 8 de la mañana, el segundo batallón se desplazó por la derecha de Cole, directamente hacia la carretera. En el ataque, los pequeños grupos de paracaidistas se movían cubriéndose detrás de los montones de heno que estaban apilados por todo el terreno. Las balas al rojo vivo de las ametralladoras alemanas incendiaban las pilas de heno, pero eso no detuvo el ataque. La situación cambió cuando la artillería alemana abrió fuego e hizo retroceder a los atacantes.
Michaels no tenía fuerzas de reserva disponibles para enviar ni solicitar al cuartel general de la división, ya que las 3 compañías del primer batallón estaban apoyando al 501 regimiento al norte en St. Oden Road y al 506 que aún no habían podido capturar en Hoven. Ante la retirada de los pelotones de paracaidistas, la infantería alemana vio una oportunidad y comenzó a infiltrarse en el bosque dirigiéndose hacia las posiciones de Cole. Aquí podemos ver simultáneamente los diferentes ataques de los alemanes, aprovechando que la ofensiva del segundo batallón había fracasado. Intentaron atacar hacia Cole y hacia las posiciones del segundo batallón. El teniente coronel Cole llamó a Michaels desde su puesto de mando, preguntando si había apoyo aéreo cercano disponible, y abandonó su trinchera durante unos instantes. Al regresar, encontró muerto al operador de radio, el sargento Robert Doran. Un proyectil había impactado en aquel chico de Connecticut y le había reventado el cráneo. Cole estaba limpiando sangre y sesos del auricular de la radio cuando uno de sus hombres llegó con la noticia de que una unidad de cazabombarderos P-47 Thunderbolt se acercaba, tras haber escoltado algunos planeadores a la zona minutos antes. Eran las 13 horas cuando los Thunderbolt, que aquí podemos ver en el mapa, descendieron en picado para ametrallar. Sus balas rozaron el límite del bosque donde los hombres estaban atrincherados. En un intento de evitar bajas por fuego amigo, se colocaron banderas naranjas, tal y como pueden ver aquí en el mapa, frente a las trincheras. Los aviones volvieron a sobrevolar el lugar y ajustaron su puntería, lo que ralentizó considerablemente el fuego enemigo. Cole salió de la línea de árboles y se adentró en un campo abierto para observar el ataque aéreo sobre las posiciones alemanas. Un francotirador, posicionado dentro de una granja a 90 metros de distancia, disparó sobre aquel excelente oficial de 29 años. La bala le atravesó la sien, matándolo en el acto. La muerte de Cole fue una profunda pérdida para sus hombres. El graduado de West Point, nacido en Texas, era un comandante muy respetado y querido entre sus hombres. El día que murió ya se había tramitado la recomendación para la medalla de honor por liderar una carga con bayoneta contra posiciones enemigas en Carentan, en Normandía, 3 meses antes. Mientras esto pasaba, Bierbowski, que estaba posicionado con el segundo pelotón al este del puente de la autopista, no tenía forma de saber que el resto del tercer batallón estaba siendo atacado en el bosque de Zonche. Mientras, desde su posición a 55 metros del puente, tal cual ustedes pueden ver aquí, observaba impotente cómo los alemanes se estaban colocando la mecha de la carga explosiva en el caso de tener que volar el puente. Sabía que no podían impedirlo sin ser cosidos a balazos. A las 11 de la mañana, los defensores alemanes hicieron explotar el puente, cubriendo de cascotes todas las posiciones del segundo pelotón. Bierbowski estaba maldiciendo en todos los idiomas, pero lo único que podía hacer era enviar exploradores mientras esperaba a que llegara el mando del batallón. Joe Mann y Jim Oil, los principales exploradores, tomaron algunas armas y se arrastraron hacia el canal. Desde su posición podían ver el depósito de artillería al oeste. Sin pensárselo 2 veces, Mann cogió el bazooka y disparó sobre el depósito, incendiándolo en el acto. Los alemanes, alertados de lo ocurrido, descubrieron su posición y les atacaron. Durante 1 hora pudieron repeler los ataques, matando a 6 soldados alemanes. El precio a pagar no fue poco, ya que 2 balas hirieron a Joe Mann. Este le entregó la bazuca a su compañero, quien apuntó y disparó a un cañón 88 alemán posicionado a unos 150 metros canal abajo, dejándolo fuera de combate. Bierbowski y el resto del segundo pelotón mantenían la disciplina de fuego sobre el puente y los defensores. Un camión que había llegado a la zona para retirar la munición del cañón destruido explotó al ser alcanzado por fuego de una ametralladora del segundo pelotón. Unos minutos más tarde, tal y como hemos descrito anteriormente, aparecieron los P-47.
Los alemanes se reagruparon y a media tarde lanzaron su segundo ataque directamente por la orilla del canal, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. Joe Mann volvió a ser herido 2 veces en los brazos. Otro hombre recibió un impacto en la base de la columna vertebral y murió desangrado. Un tercer hombre murió cuando un fragmento de proyectil le impactó en la cabeza. Los defensores del segundo pelotón pudieron contener el ataque una vez más, pero se quedaron con muy poca munición y demasiados heridos entre sus filas. La única esperanza de aquel día fue cuando aparecieron 2 vehículos blindados en la orilla del canal pertenecientes a las fuerzas de Horrocks, reduciendo considerablemente la presión sobre las líneas de defensa del tercer batallón. A las 17 horas, el segundo batallón lanzó un ataque hacia el sureste a lo largo de la carretera en dirección hacia el puente y no atacando directamente la carretera como habían hecho antes. Así, redujeron considerablemente la presión sobre las líneas de defensa del tercer batallón dentro del bosque de Zonchen. Algunos de los hombres del segundo batallón llegaron al puesto avanzado de Bierbowski alrededor de la medianoche. Este último les informó de que el puente había sido volado y llevaron la información al resto del batallón. Lo que se les olvidó informar fue que Bierbowski seguía resistiendo al lado del puente destruido. De hecho, corría el rumor entre los hombres de que el segundo pelotón, ahora llamado el pelotón perdido, había sido aniquilado. Durante la mañana del 19 de septiembre, una densa niebla se levantó por toda la zona, cubriendo el puente destruido. Aquel iba a ser el tercer y último día de la batalla de Best, ya que aquel objetivo carecía de valor al no poder ser utilizado, provocando que el regimiento dejara de presionar sobre aquella posición. El segundo y tercer batallón continuaron librando una batalla terrible contra los alemanes en toda la carretera que llevaba a Best y el interior del bosque, aguantando sus posiciones hasta que esa tarde un escuadrón de 12 tanques británicos pudo llegar hasta la zona y unirse al ataque. Los tanques avanzaron cruzando el campo abierto hasta la orilla del canal al sur de Best, mientras pequeños grupos de alemanes se estaban empezando a rendir, siendo cosidos a balazos por las propias ametralladoras alemanas. Durante la mañana, Bierbowski y su segundo pelotón continuaban manteniendo su posición al lado de la entrada del puente, cubiertos por aquella niebla. Sus hombres estaban exhaustos, heridos y contentos con la esperanza de recibir un relevo que nunca llegó. A media mañana, la nieve que cubría la zona se disipó, dejando su posición al descubierto. Un oficial alemán apareció repentinamente a 6 metros de distancia, liderando una columna de soldados que se dirigían directamente hacia ellos. El combate cuerpo a cuerpo que siguió fue brutal, ya que ambos grupos de soldados empezaron a lanzarse granadas y disparar a quemarropa. Una de las bombas cayó frente al puesto de la ametralladora del soldado Robert Laino, explotando y desgarrándole la cara al pobre muchacho, mientras sus gritos de dolor helaban la sangre a todos los soldados de ambos bandos. Pese a estar completamente ciego, Laino encontró a tientas por el suelo otra granada que le habían lanzado, pudiéndola tirar fuera de la trinchera a tiempo para que ésta explotara en el aire. Joe Mann estaba sentado en una trinchera con otros 6 heridos cuando otra granada cayó justo al lado de ellos. Ante la imposibilidad de poder coger aquel explosivo con sus manos, que estaban firmemente vendadas contra su cuerpo, se tiró de espaldas encima de aquella para cubrir a sus compañeros. «Yo me encargo de esta», les dijo a los hombres que tenía a su lado. Cuando la explosión le partió la columna, le susurró a Bierbowski unas palabras que éste jamás pudo olvidar. «Me he quedado sin espalda». Aquel valiente murió allí mismo, habiendo salvado a sus hermanos de sangre. Poco después, por orden de Bierbowski, el soldado de primera clase Anthony Wald ató un pañuelo al cañón de su fusil y lo agitó en el aire. Los últimos 14 hombres que quedaban con vida salieron de sus trincheras y siguieron arrastrándose hasta las posiciones alemanas. Tras su rendición, Bierbowski y sus hombres fueron conducidos tras las líneas enemigas, donde vieron a un gran número de heridos enemigos que necesitaban ayuda médica y se dirigían hacia la retaguardia.
Laino, el chico de la ametralladora, estaba sangrando demasiado. Uno de los soldados alemanes le vendó toda la cabeza y la cara y la acompañó junto al resto de prisioneros hasta el puesto de guardia. Al cabo de varios minutos, el mismo soldado que había curado las heridas de Laino regresó de la batalla con un disparo grave en el hombro. Los paracaidistas americanos le ayudaron lo mejor que pudieron y finalmente fueron trasladados a un hospital de campaña alemán entre la carretera y Brest, a unos 500 metros del frente. Durante el combate, que aún se estaba librando, los tanques británicos en su carrera final hacia el canal de Wilhelmina llegaron hasta donde estaba ubicado el hospital. Después de capturar el lugar, los estadounidenses se llevaron, junto a los prisioneros alemanes, al pequeño grupo de Bierbowski hasta las líneas de la 502 mientras se producía la rendición alemana. Joe Eugene Mann recibió póstumamente la Medalla de Honor del Congreso por su valentía y sacrificio en el campo de batalla ese día. Este joven de 22 años, originario del estado de Washington, fue descrito como un ejército de un solo hombre por sus compañeros, quienes dijeron que era el hombre más valiente que jamás habían conocido. En la actualidad, Mann es un héroe nacional en Holanda, sencillamente la personificación del soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Los niños aprenden de su heroísmo y en la escuela primaria y dos monumentos se erigen en su honor, uno ubicado junto a la autopista A2, tal y como veremos a continuación, cerca del lugar donde murió. Hoy en día, 80 años después de aquellas batallas, pueblos pequeños como Brest celebran cada 4 de mayo a las 20 horas la liberación de Holanda de la ocupación alemana. Las velas y el silencio durante 2 minutos en memoria de los soldados y civiles que murieron durante la guerra. Tenemos que partir de Odenrood y dirigirnos hacia el suroeste buscando el canal de Wilhelmina, el cual podemos encontrar aquí. Dirigiéndonos hacia el oeste, aquí nos encontramos hasta la actual población de Brest, tal cual pueden ustedes ver aquí en el mapa. La compañía C del regimiento 502 y venían por esta carretera poco más o menos, para que tengan una referencia, venían poco más o menos avanzando por esta carretera que ustedes pueden ver por aquí. Aquí al sur tenemos el bosque de Zochen, que ya veremos, y dirigiéndose por esta carretera que les he dicho, llegaron hasta esta bifurcación y continuaron hacia la población de Brest. Poco más o menos en esta zona, que es una conjunción entre este camino y este otro, aquí habían parapetados unas defensas alemanas consistentes en morteros y varios cañones de 20 milímetros. Aquí es donde la compañía C tuvo el encontronazo brutal con los alemanes y se dieron cuenta que la toma de Brest era prácticamente imposible. Una vez se dieron cuenta de esto, avanzaron hacia el sur y se parapetaron en las inmediaciones del bosque de Zochen, que es el bosque que pueden ver ustedes por aquí a continuación. Bierbowski y su segundo pelotón, pertenecientes a la compañía C, se les ordenó avanzar hacia el sur para tomar el puente de Brest, que es el que ustedes pueden ver aquí. Ahora iremos a pie de calle. Me voy a acercar un poco más y aquí les voy a explicar unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí es poco más o menos donde Bierbowski, aquí tenemos el bosque de Zosen. A esta altura poco más o menos fue donde se parapetó la compañía C y donde se le ordenó al segundo pelotón de Bierbowski y sus chicos avanzar hacia el sur, hacia el puente de Brest que está tras esta arboleda. En esta situación, al anochecer del día 17, los alemanes estaban parapetados en varias líneas con ametralladoras. Entonces, durante la noche tuvieron que avanzar, intentando avanzar por el interior del bosque, intentando evitar todas las ametralladoras alemanas. Al final, consiguieron llegar, tal y como les he descrito antes,
hasta el puente, y ahí fue donde se parapetaron durante toda la batalla, tal cual les voy a enseñar ahora. Aquí voy a poner esto un poco más recto para que ustedes lo puedan observar mejor. Este segundo pelotón de Wierzbowski llegó, se parapetó en esta posición que ustedes pueden ver más o menos por aquí. Me voy otra vez a la pista a pie de calle para que se pueda observar mejor. ¿Vale? Esa zona fue la zona donde se atrincheró el segundo pelotón. Desde ahí se podía ver perfectamente la estructura del puente. Este puente está reconstruido evidentemente porque fue volado por los alemanes. Otros lugares que tienen que tener en cuenta, se los voy a mostrar. El tercer batallón de Richard Cole llegó y se posicionó a la hora de atacar Best. Se posicionó en un lugar que les voy a mostrar aquí a continuación. Toda esta parte del bosque, voy a ver si me puedo acercar a pie de calle para que puedan entender un poco la sensación. En toda esta parte del bosque, frente a la carretera que estaba aquí delante, que unía la localidad de Best con el puente, aquí fue donde se parapetó todo el tercer batallón de Richard Cole, y aquí fue donde las líneas del frente, donde los P-47 tuvieron que bombardear todas las posiciones limítrofes con los alemanes atacando en toda esta dirección. Aquí es donde se parapetó Michaels con su segundo batallón. Ellos fueron los que tomaron contacto con el segundo pelotón de Wierzbowski y fueron también los que repelieron varios ataques hacia el suroeste para aligerar la presión que estaba teniendo el tercer batallón en todo su perímetro defensivo. Otra cosa que les quiero enseñar, antes hemos hablado que el segundo pelotón estuvo aguantando hasta el final, hasta que se hicieron prisioneros, y Joe Mann, este oficial que fue uno de los exploradores que recibió la medalla de honor del Congreso, fue muerto en un ataque alemán en esta zona. Les voy a enseñar exactamente dónde murió. Si nos vamos otra vez a pie de calle, ¿vale? Esta es la zona donde estaba el segundo pelotón atrincherado y desde aquí podían ver toda la estructura del puente. Desde aquí fue donde aguantaron todas las embestidas alemanas hacia su posición. Si nos metemos por este camino que ustedes pueden ver aquí al fondo pueden ver un monolito, digamos una placa de granito que está erigida en memoria a Joe Mann. Aquí fue donde lo mataron, donde estaba el perímetro, donde lanzaron una granada. Aquí habían 6 hombres heridos junto a él, y aquí fue donde se tiró encima de la granada para intentar evitar que mataran a sus compañeros. Sirva este lugar como homenaje hacia su persona. Mientras las fuerzas de Horrocks permanecían detenidas al principio del corredor por segunda vez y los paracaidistas americanos de la 101 y de la 82 divisiones se estaban desangrando las entradas de los puentes asignados en los primeros días de Market Garden, la situación en la zona inglesa del corredor, Arnhem, no era ni mucho menos idílica. Durante el primer día de la operación, 3 batallones de paracaidistas británicos, tal cual ustedes pueden ver en el mapa, de la primera división, precedidos por un escuadrón de jeeps al mando del comandante Freddie Gough, se dirigían a toda velocidad hacia Arnhem. El primer batallón de Dobie y el tercer batallón de Fitch avanzaban en paralelo por las carreteras principales de Arnhem y Utrecht-Arnhem, tal cual ustedes pueden ver en el mapa. El segundo batallón de John Frost lo hacía a través de una carretera secundaria junto a margen septentrional del río Rin,
El plan original era que los 3 grupos de ataque se reunieran en Arnhem y se posicionaran para la defensa a la espera de la llegada del 30 cuerpo de ejércitos de Horrocks. El segundo batallón de Frost tenía que tomar el puente de la carretera principal y 2 puentes secundarios para barcas y ferrocarril al oeste de la ciudad. El comandante Stepcraft, perteneciente a la 9ª División Panzer, posicionó sus defensas frente a las 2 primeras carreteras principales, tal y como se puede ver en el mapa, ya que pensaba que de producirse un ataque el enemigo avanzaría por allí. No reparó en la tercera vía secundaria que estaba utilizando Frost. Pese a este fallo, consiguió paralizar al escuadrón de Gibbs y a los batallones de Fitch y Dobie. Los primeros, pasadas las 16 horas, cayeron en una emboscada de tanques alemanes en una zona aneja a la vía de tren, cerca de Wolkefe. Los batallones de Fitch y Dobie fueron atacados muy fuertemente, frenando en seco su avance. Debido al fallo de las radios, ya se había advertido de su deficiencia antes del inicio de la operación. El teniente coronel David Dobie no pudo comunicarse con Gerald Ladbury, comandante de la 1ª división. Viendo que sus hombres les estaban machacando por momentos y sabiendo que no podían llegar a las tierras altas de Arnhem, dejó aparte su misión y ordenó a su batallón dirigirse hacia el sur en busca de Frost. El tercer batallón de Fitch se encontraba en la misma situación, provocando que los hombres empezaran a dispersarse por los bosques intentando salvar su vida. Ante lo cual, Fitch decidió buscar otra vía de avance, al igual que había hecho su compañero con los 1er y 3er batallón retenidos. Todas las esperanzas para el éxito de Market Garden fueron puestas en un hombre. Los Diablos Rojos del 2º batallón de John Frost estaban avanzando por la carretera secundaria. Frente a haber sido retenidos varias veces, conseguían avanzar sin descanso. Pasadas las 18 horas, llegaron al primero de sus objetivos, el puente de ferrocarril sobre el río Rin al sudoeste de Osterbeek, tal cual ustedes pueden ver aquí. Cuando lo estaban divisando, una fuerte explosión hizo saltar por los aires dicho puente. Frost, con un nudo en el estómago, ordenó el avance sin parar hacia el puente principal de Arnhem. En su camino, tras atravesar las calles de Osterbeek, que estaba por aquí arriba, llegaron al segundo objetivo, un puente de pontones situado a 1,5 kilómetros del puente principal. Tras comprobar que este también estaba inutilizado, en su mente solo hubo espacio para la victoria. Debía de llegar a cualquier precio a aquel puente principal y tomarlo. Podían divisarlo perfectamente con sus prismáticos, ya que solo estaban a unos centenares de metros. Su hazaña, tal y como se describirá en las futuras líneas, pasaría a la historia de la guerra como una de las mayores defensas de un puente que la humanidad ha conocido. Sus hombres estaban a punto de completar la primera parte de su misión gracias a un extraño golpe de suerte, o como yo lo llamo una vez más, la divina providencia, ya que coincidieron varios factores de vital importancia. Por un lado, el capitán Victor Grabner, al mando de una sección de reconocimiento de la 9ª División Panzer, había sido enviado hacia Nimega, una hora antes de que los hombres de Frost llegaran a Arnhem. El otro factor principal fue que, pese a las órdenes de Dietrich, el puente más importante de todos estaba muy débilmente protegido en ese momento. John Frost y sus 500 hombres del 2º batallón, pese al fuego de fusilería alemana desde las inmediaciones de los edificios más cercanos al puente, tal cual veremos a continuación, no se podían creer que no hubieran defensas pesadas en el acceso norte. Estos hombres alcanzaron la rampa septentrional del puente a las 20 horas del 16 de septiembre de 1944, avanzando por esta carretera hasta la entrada septentrional del puente. Este es el puente y aquí es donde establecieron sus posiciones defensivas, tal cual veremos a continuación.
Sin tiempo que perder, Frost ordenó a la compañía A que se dirigiera hacia el puente y lo intentara cruzar. Cuando lo estaban atravesando, los alemanes abrieron fuego desde una caseta de hormigón situada en la entrada septentrional del puente y desde el otro extremo de este. Este búnker que aparece aquí fue desde donde abrieron fuego, tal y como veremos posteriormente. Este fuego alemán hizo retroceder a las fuerzas de Frost. Era demasiado peligroso avanzar de manera tan expuesta, por lo que unos cuantos hombres de la compañía, ayudados por los zapadores de Eric Mackay de los ingenieros reales, empezaron a avanzar por los tejados de las casas que rodeaban la entrada del puente. Tras tomar posiciones, abrieron fuego con lanzallamas y los bazookas Piat contra la caseta de hormigón, matando a todos los alemanes que había en su interior. Una vez despejada la entrada norte, los hombres de Frost ya no pudieron avanzar hacia el otro extremo del puente, ya que las defensas alemanas se habían reforzado considerablemente. Nada pudo hacer Frost esa noche, aparte de establecer una línea de defensa ocupando todos los edificios que rodeaban la rampa septentrional del puente de Arnhem, tal cual estamos viendo aquí en el mapa. Esta es la rampa en la cual accede al puente, y aquí habían una serie de edificios que actualmente ya no están. Aquí establecieron las posiciones defensivas para intentar proteger esta valiosa entrada. Necesitaban los refuerzos del primer y tercer batallón. Si no llegaban pronto a ocupar sus posiciones, los alemanes rodearían completamente a las fuerzas de Frost, aislándolas del resto de la división. ¿Podría aguantar 48 horas hasta que llegara el 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks? Aquí, en este mapa general, podemos ver la situación de la localidad de Arnhem, que es la que ustedes pueden ver aquí, de la de Osterbeek, que ya veremos la importancia que tenían, y si nos dirigimos más hacia el oeste, aquí podemos ver todas las zonas donde fueron soltados todos los paracaidistas de la primera división. Una vez aquí, después de reagruparse, hemos dicho que se dirigieron en tres secciones: el primer batallón, el tercer y el segundo de Frost, de Fitch, Dobie y Frost, hacia Arnhem. Poco más o menos por esta altura, los dos primeros batallones de Fitch y Dobie fueron rechazados por los tanques alemanes de la 9ª División Panzer, mientras que el segundo batallón de Frost pudo continuar por estas carreteras secundarias hacia el puente de Arnhem. Hemos dicho que tenían varios objetivos. El primero era un puente de ferrocarril que ustedes pueden ver aquí. Este fue volado completamente, evidentemente hoy en día ha sido reconstruido, pero se dieron cuenta de que había sido volado, es decir, ya no se podía utilizar. Ellos siguieron por esas carreteras secundarias hasta llegar hasta la antigua ubicación de un antiguo puente de pontones que estaba situado más o menos por aquí. Este también estaba inutilizado. Al final consiguieron llegar hasta el puente principal sobre el río Rin en Arnhem. Si ustedes se fijan por aquí, aquí esta es la entrada principal, esta es la rampa principal a la entrada del puente de Arnhem, que es el que pueden ver aquí. Es extremadamente largo y ya iremos describiendo poco a poco aquí qué es lo que ocurrió. Y si se fijan ustedes, aquí es donde se establecieron las posiciones defensivas tanto de la compañía A como de los ingenieros reales, que estaban posicionados en un antiguo colegio más o menos situados por aquí. Actualmente, yo si me voy a pie de calle, a la altura de donde estaban esos edificios, de esos edificios no queda absolutamente nada. Es decir, todos estos edificios son nuevos,
¿vale? Y son edificaciones evidentemente de nueva construcción, pero por aquí estaban los antiguos edificios y las posiciones defensivas que tenían tanto la compañía A un lado del puente como el antiguo colegio donde estaban situados los ingenieros reales. Desde ahí cubrían todo el acceso septentrional a la rampa del puente de Argel, tal cual podemos ver en esta instantánea. Aquí podemos ver varias cosas. Entre ellas, si se fijan, a la entrada vimos que nada más llegar, la compañía de John Frost le ordenaron que avanzara a través del puente para intentar cruzarlo y tomarlo en un ataque, pero fueron rechazados por unas posiciones alemanas que habían en un búnker. Ese búnker es el que ustedes tienen en esta posición de aquí. Aquí había un antiguo búnker desde donde los alemanes, tanto desde esta posición como desde el otro extremo del puente, abrieron fuego sobre los atacantes de Frost e impidieron que éste pudiera avanzar por el puente. Al tener las posiciones en estos edificios que evidentemente ya no están, desde aquí podían ver toda la entrada al puente, y desde ahí fue desde donde dispararon sus bazocas contra esa posición de hormigón donde estaban posicionados los alemanes, matando a todos los defensores. Nosotros salimos desde aquí y aquí vamos a ver varias posiciones de vital importancia para que ustedes lo puedan entender. Hemos dicho que aquí estaban situados los antiguos edificios. Si ustedes aquí pueden ver, aquí hay un montón de monumentos y tal, entre los cuales yo ya no voy a meterme porque no procede. En estos edificios estaba la compañía A. Acuérdense, aquí es donde estaba posicionado el búnker, desde donde el cual los alemanes estaban abriendo fuego sobre las tropas que intentaban atacar el puente. Aquí estaban posicionados los ingenieros reales. Los hombres de Frost accedieron al puente desde esta carretera que ustedes pueden ver aquí, de acuerdo, desde esta carretera, y tomaron las posiciones defensivas tanto aquí como aquí. El cuartel general se estableció en esta posición junto a varias posiciones de mortero. Estas eran todas las posiciones defensivas con las cuales contaban los británicos a la espera de que el 30 cuerpo del general Horrocks pudiera llegar hasta Argel y atravesar el puente, cerrando ya por completo el corredor. A 17 kilómetros de distancia de las fuerzas de Frost y de Argel, la 82 División Aerotransportada se estaba aproximando a otro de los grandes objetivos para el éxito de la operación, el puente de carretera de Nimega de 642 metros de longitud. Durante la jornada del 17 de septiembre, el 504 Regimiento había tomado el puente Grave, tal y como pueden ver en el mapa, y junto con el Regimiento 505 había capturado uno de los pasos sobre el canal Mosa Wal, concretamente el puente bautizado con el número 7, tal y como veremos a continuación. Este puente, con el nombre en clave de 7, era el objetivo de la compañía B del primer batallón del Regimiento 504, a mando del capitán Thomas Helderson. Los defensores alemanes, ante el encontronazo con los paracaidistas americanos, se retiraron a una pequeña isla entre la esclusa y el amplio canal de la compuerta, tal y como ustedes pueden ver en el mapa. En el lado oeste del puente, los ingenieros y paracaidistas cortaron todos los cables que encontraron para evitar que los alemanes volaran al puente, aunque el ataque se tuvo que detener en la misma orilla. Los paracaidistas del segundo batallón del Regimiento 505 atacaron por el este, en la retaguardia alemana, tomando el puente a las 18 horas. Aquí pueden ver en el mapa, este es el puente, el primero de los 4 que tenía el canal Mosa Wal.
El canal Mosa-Wal es este, que une, como su nombre indica, el río Mosa, que está hacia el sur, y el río Wal hacia el norte. Estos 4 enclaves que ahora veremos a continuación, este fue el primero y este fue el puente provisional que aprovechó el 30 ejército de Horrocks para pasar por ahí. El tramo de corredor original tenía que pasar el puente número 10 al norte del canal este, pero había quedado muy debilitado, tal y como veremos a continuación. Entonces, mientras lo estaban arreglando, toda la columna de Horrocks pasó por aquí, ¿vale? Tal y como veremos a continuación en el Google Earth. Aquí en el mapa pueden ver la zona de operaciones de toda la 82 de paracaidistas. Aquí estaban las cumbres de Groesbeck, que fue donde aterrizaron la práctica totalidad de la 82. Aquí tenemos el canal Mosa-Wal, que veremos aquí a continuación. Aquí está el río Mosa y aquí está el río Wal. De acuerdo, si nos acercamos un poco más, aquí podemos ver el puente Grave, que ya hemos estudiado anteriormente, y siguiendo el río Mosa hasta el canal, aquí podemos encontrar el primero de los puentes de los cuales les estoy hablando. Este era el que era el puente, el número 7. Si nos vamos a pie de calle podrán verlo mejor. Aquí podemos ver, antes de llegar al puente, el canal Mosa-Wal, y quiero que se fijen en esta carretera de aquí. Esta carretera era el desvío del corredor que venía del puente Grave. Entonces los tanques del 30 Cuerpo de Ejército de Horrocks empezaron a atacar por aquí en dirección hacia el puente número 7, que es el que tenemos aquí a continuación. Ahora ese puente ha sido reemplazado por una esclusa, ¿de acuerdo? Una esclusa que es para controlar el caudal del río, el caudal del canal. Pero aquí es donde estaba ubicado. Por aquí venían los tanques hasta llegar hasta esta zona de aquí. Aquí es donde estaba ubicado el antiguo puente. Los alemanes que estaban defendiendo todo este tramo, ante el empuje de la compañía B del 504 al mando del capitán Thomas Henderson, que estaba atacando, empujando por toda esta zona a los alemanes, hizo retroceder las defensas alemanas y ubicarse en esta isla que ustedes pueden ver en medio. Es decir, aquí es donde pusieron todos sus puntos fuertes. Aquí en el otro extremo había un cañón de 20 milímetros que estaba atacando también a la compañía B, y posteriormente todo el regimiento atacó por la zona este, por la retaguardia de los alemanes. Como hemos dicho antes, el puente fue asegurado a las 18 horas. Este fue el corredor provisional que venía por aquí, atravesaba el puente. Aquí no se puede ver el camino original. Y luego ya, por aquí, en dirección norte, por aquí, a buscar el puente de Nimega. Si vamos por aquí, vamos avanzando por aquí, y llegamos el camino es este, hasta que entraríamos en la población de Nimega y llegaríamos a los dos puentes más importantes de toda la 82, tanto el puente de carretera como el puente de ferrocarril.
Otro de los objetivos principales que tenía la 82 aerotransportada en los puentes del canal Mosawal era el puente, tanto el número 8 como el número 9, pero habían sido volados. Aquí tal y como veremos a continuación. El puente más importante, que era el único que podía aguantar todo el peso de los carros de combate, era el puente que ustedes pueden ver aquí, el número 10, junto a la localidad de Nerbosh. Este era el segundo objetivo de la compañía C, primer batallón del regimiento 504 que atacaba desde el oeste, y de la compañía E del segundo batallón del regimiento 508 que se acercaba desde el este, tal y como veremos a continuación. Este era un punto estratégico de primer orden, ya que era el único puente entre Grave y Nimega que podía aguantar indefinidamente el peso de los carros blindados de Horrocks. Evidentemente los alemanes conocían de la importancia de este puente y habían establecido una defensa con trincheras, fortines, alambradas y campos de minas, tal y como podemos observar en el mapa. Debido a la gran dispersión de los objetivos del primer batallón 504 regimiento, el ataque al puente debía de ser organizado por pelotones que previamente habían atacado los puentes 8 y 9. El primer pelotón en acercarse al puente fue el de la compañía E del segundo batallón del regimiento 508 al mando del teniente Joel Polet, consiguiendo llegar con sus hombres a una posición a menos de 150 metros del puente antes de que los defensores abrieran fuego, inmovilizando a toda la compañía. Polet pudo contactar con el teniente Tomlinson y su pelotón de refuerzo. Sin la suficiente fuerza para tomar el puente, observaron a los alemanes moviéndose por los alrededores, tras lo cual abrieron fuego sobre ellos por miedo a que estuvieran colocando cargas explosivas. A las 10:30 horas, sus sospechas se conformaron cuando los alemanes volaron el puente del ferrocarril, dañando gravemente el puente de carretera. Finalmente, a las 11 horas, los pelotones atacaron con el apoyo de un mortero, haciendo huir a los alemanes, defensores cruzando el puente hacia el suroeste. Los americanos rápidamente establecieron un perímetro defensivo en torno a la estructura de hormigón y acero, a la espera del 30 cuerpo de Horrocks. Los primeros en llegar durante la jornada del 19 de septiembre fueron los tanques del regimiento de caballería de la Casa Real. Tras comprobar la estructura por parte de los ingenieros ingleses, el puente fue declarado no apto para el cruce de los carros blindados, organizándose el desvío por el puente Eumen, más pequeño pero intacto, el puente que ustedes conocen como puente número 7. Unos días después, el puente número 10 en Nerbosh fue reforzado y los tanques de Horrocks pudieron pasar también por allí en dirección a Nimega. La verdadera prueba de fuego ahora era tomar los dos enormes puentes que cruzaban el río Wal a las afueras de la localidad de Nimega. Una vez más, volviendo al mapa general para poder encontrarlo, este es el canal Mosawal, este es el puente, el número 7 que hemos visto, entonces solo tenemos que seguir hacia arriba. Este era el puente número 8 que estaba destruido, aquí encontramos el puente que estaba, el número 9 que estaba igual, este es un puente nuevo, esto no haga caso, y este es el puente, el número 10, el puente original. En un lado, aquí lo pueden ver, es decir, es un puente que está completamente reconstruido, con lo cual aquí no puede verse absolutamente nada, pero aquí tenemos que ver que este fue atacado por el oeste por el primer batallón del regimiento 504, que tuvo que reorganizarse en pelotones porque habían estado atacando tanto el puente número 8 como el número 9. Por la otra parte, atacando por el este, tal y como se lo hemos dicho, aquí llegó la compañía E
del segundo batallón del regimiento 508 al mando del teniente Polet. Aquí es donde estaban puestos los campos de minas y las trincheras que rodeaban todo el objetivo. Una vez tomados y asegurados los puentes del canal Mosawal, la verdadera prueba de fuego, ahora, era tomar los dos enormes puentes, el de ferrocarril y el de carretera, situados a las afueras de la ciudad de Nimega, tal cual ustedes lo pueden ver en el mapa. El primer intento de atacar el puente de carretera de Nimega se produjo alrededor de las 20 horas, tal y como veremos a continuación en el siguiente mapa. A las 22 horas, el primer batallón del regimiento 508, al mando del teniente coronel Warren, atacó la población de Nimega en dirección hacia los puentes. Los alemanes defensores contaban con 400 hombres, un cañón antiaéreo de 8,8 milímetros en Kaiser, en la plaza del Emperador Luis, y 5 cañones de 47 milímetros alrededor de Hunter Park. Aquí. Después de atravesar las calles de Nimega, las compañías de vanguardia llevaron a la plaza del Emperador Luis, desde donde se podía acceder a las entradas meridionales del puente, tal cual ustedes pueden ver aquí en el mapa. El teniente coronel Warren ordenó a la compañía A capturar la plaza y sellar todas las carreteras de acceso desde el oeste. El explorador Walter Deacon, perteneciente al primer pelotón de la compañía A, fue atacado por una ametralladora alemana situada en medio de la misma plaza, matándolo en el acto. El segundo pelotón avanzó con equipos de bazocas para tomar posiciones frente a la plaza, pero fueron inmediatamente atacados por un vehículo semi-oruga de los granaderos Panzer de las SS y además bombardeados con artillería. Después de mantener duros combates, la compañía A se retiró a los edificios alrededor de la parte sur de la plaza para mantener su posición defensiva. Los alemanes ocuparon los edificios del lado norte y excavaron a ambos lados del Orange Singer, Canal Naranja, tal y como pueden ver ustedes aquí. Esto frenó el avance de la compañía B, que también estaba atacando dicha plaza. Mientras estos mantenían un intenso tiroteo, parte de la compañía A continuó atacando la plaza. El sargento Alvin Henderson del segundo pelotón destruyó varias posiciones de ametralladoras, ayudando a desalojar la plaza y continuar hasta el puente. Cuando llegaron a la entrada de la estructura, destruyó personalmente 2 posiciones de ametralladoras e hizo retirarse a la tripulación de la tercera. Durante este ataque murió por fuego enemigo, siendo condecorado a título póstumo con la Cruz del Servicio Distinguido. Una patrulla del segundo pelotón, comandada por el capitán Jonathan Adams y el primer teniente George Lamb, fue enviada a uno de los objetivos secundarios de la misión, una oficina de correos situada a medio camino entre la plaza y la entrada del puente, que según las informaciones de la resistencia, dentro del edificio podrían encontrarse detonadores para volar el puente de carretera, es decir, este puente de aquí. Después de feroces combates, lograron ocupar la oficina de correos y destruir los supuestos detonadores, aunque su éxito duró poco, ya que debido a los contraataques alemanes, la patrulla no pudo volver con el resto de la compañía. Aquellos hombres tuvieron que resistir durante 3 días en la misma oficina de correos que estaba situado entre Lange, Heldenstraat y Jodenberg. Estos 2 hombres fueron condecorados con la Estrella de Plata por su valentía y determinación,
Pese al empuje de la compañía del primer batallón del 508, la entrada del puente, la resistencia alemana, era tan grande que la compañía tuvo que retirarse a las posiciones de la compañía B. El primer intento de tomar el puente había fracasado y las fuerzas desplegadas por Víctor Grabner habían llegado en el momento preciso. Para llegar a la población de Nimega, si queremos, partimos desde el puente número 10 y nos dirigimos hacia el noreste. Siguiendo esa misma carretera, entraríamos en Nimega. Si ustedes se fijan, muy importante, esta es la plaza del emperador Luis, donde los alemanes se hicieron fuerte con el fuego de cañones y de ametralladoras. Por aquí es por donde atacaron el primer batallón del 508 con las compañías A y B intentando tomar la plaza y avanzar hasta la entrada del puente que está situada aquí. Aquí podemos ver varias cosas. Primero quiero enseñarles el lugar donde está esa plaza. Para ello me voy a pie de calle. Y aquí en pie de calle podemos ver el aspecto actual que tiene esa plaza. Por aquel entonces esto no tenía nada que ver. Es decir, la población era mucho más pequeña y es en esta plaza y en los alrededores donde se concentraron todas las defensas alemanas de las que la compañía A y B intentaron atacar. Después tenemos que, si continuamos por esta calle de aquí, tal cual les voy a enseñar, voy a hacer esto un poco así, y si nos fijamos, esta es la calle donde los alemanes se hicieron fuertes con una serie de trincheras, mientras los chicos de la compañía A intentaban acceder hacia el lugar donde estaba situado el puente. El sistema de trincheras, evidentemente aquí no queda absolutamente nada, pero esta es la calle donde, según acorde al mapa, los alemanes se hicieron fuertes para intentar que las compañías A y B del primer batallón del 508 no pudieran llegar nunca hasta el puente. Esta carretera viene directamente de la plaza y continúa hasta el fondo del todo hacia la entrada del puente. Una vez aquí voy a ver si puedo encontrar la ubicación de la oficina de correos. Para ello tengo que salir de pie de calle, poner el norte donde toca y me separo un poco más para tener las referencias. Aquí saliendo de la plaza hay que ir por esta calle que les he enseñado hasta que llegamos al cruce de caminos. Una vez aquí nos situamos en pie de calle y seguimos recto por la calle que cruza más hacia adelante. Esta es la calle principal que lleva hasta la entrada del puente y si continuamos por esta calle de aquí llegaremos directamente a la ubicación de la antigua oficina de correos. Es un edificio que ahora hace esquina. Voy a irme por aquí porque esto es una calle peatonal. Me voy por aquí y volviendo otra vez a pie de calle me sitúo. Aquí ya tengo tramo de... Aquí ya puedo ir y es este edificio que ustedes tienen a mano derecha. Me acerco un pelín más. Este edificio era el que contenía la antigua oficina de correos que había en Nimega por aquel entonces. Aquí se suponía que estaban los detonadores que podían hacer volar el puente por los aires, donde uno de los pelotones tuvo que resistir aquí 3 días todos los encontronazos con los alemanes. Siguiendo más hacia adelante y saliendo otra vez a pie de calle, aquí salimos otra vez
a la calle Naranja, tengan esto como referencia, y continuamos hacia adelante hasta que llegamos a la entrada del puente de Nimega. En este punto, los alemanes en Unenpark era donde estaban posicionados todos los cañones y morteros que tenían los alemanes para proteger la entrada a dicho puente. Ante tal cantidad de armas alemanas, los americanos tuvieron que replegarse de nuevo y no pudieron conseguir entrar en el puente. Aparte, los hombres de Viktor Gragner, pertenecientes a la 9ª División Panzer, habían llegado a tiempo. Después veremos este lugar, cuál fue el papel que tomó en el segundo ataque de los puentes de Nimega. Aquí podemos ver una vez más el puente de carretera, más hacia el oeste el puente ferroviario, y quiero que se queden con un lugar que después veremos a continuación. Aquí hay una central eléctrica, quiero que se queden con esa idea de central eléctrica y luego ya verán por qué. Con el intento fallido de tomar el puente de Nimega, el alto mando alemán puso sus ojos en el puente de Arnhem. Con la cabeza de puente septentrional en manos de los británicos, era imposible desplazar las fuerzas de la 10ª División Panzer al mando de Heinz Harmel, atravesando el Rin hasta Nimega. Solo había un transbordador que cruzaba el Rin en la localidad de Pannender, pero la tarea hubiera sido demasiado engorrosa y lenta. La única solución era aplastar las defensas de John Frost en el puente de carretera. Los Diablos Rojos de Frost habían intentado tomar el puente 2 veces aprovechando la oscuridad de la noche, pero habían sido rechazados por el fuego de ametralladora desde el otro lado. Ahora su perímetro defensivo comprendía todas las casas y edificios más próximos al puente. Esto ya se lo he mostrado antes a vista de pájaro, ¿de acuerdo? Y sobre el terreno, que los edificios en los que estaban evidentemente fueron todos derruidos, pero aún se pueden ver, vale, poco más o menos en el mapa la situación y tal. Como hemos dicho, el perímetro defensivo comprendía todas las casas y edificios más próximos al puente, incluyendo calles cortadas por la población holandesa, sistemas de trincheras, etc. Durante las primeras horas del día 18 de septiembre y subestimando una vez más a las fuerzas paracaidistas británicas, el coronel Harzer empezó el ataque contra el perímetro defensivo sin el apoyo de los blindados, lo que les ocasionó muchísimas bajas en sus filas. Atacaron por el lado de la misma carretera por la cual los hombres de John Frost llegaron hasta el puente y por una carretera que está por aquí abajo que después ya les enseñaré. Estos ataques fueron un completo desastre, ya que la barrera de fuego británica incluía lanzallamas y los bazookas Piat. Pese al recibimiento infernal que habían tenido los primeros asaltantes germanos, Frost sabía que sus 500 hombres estaban rodeados por 2 divisiones Panzer y que cada minuto iba a contar de manera decisiva. Las calles se estaban llenando de cráteres y escombros por las explosiones de las bombas. Aquellos bloques de edificios empezaron a ser testigos mudos de un enfrentamiento casa por casa, provocando que las bajas británicas empezaron a ser inasumibles. Tal y como se ha descrito, el tercer batallón del coronel Fitch había sido retenido en su carrera hacia Arnhem por los cañones autopropulsados de la 9ª Panzer. El único dato positivo era que en las primeras horas de la mañana del 18 de septiembre, sus hombres de vanguardia, junto a otros del primer batallón, ya se encontraban a menos de 3 kilómetros del puente en las inmediaciones del hospital de Santa Isabel.
Realizando un esfuerzo mucho más grande de lo que se le puede exigir a un soldado, algunos de estos grupos consiguieron atravesar las defensas de Herzen y llegar hasta el puente. La alegría de Frost, tras recibir tan necesarios refuerzos para los británicos, duró muy poco, ya que desde el cuartel general se podían escuchar las orugas de los blindados de la 10ª Panzer que ya estaban entrando en Arnhem para tomar posiciones de ataque. La situación era caótica en toda la zona de operaciones de la primera división británica. No solo estaba en peligro Frost, ya que en las zonas de aterrizaje de la división al sudeste de Arnhem, los soldados de la primera brigada del desembarco aéreo al mando del general de brigada Phil Hicks estaban manteniendo el perímetro defensivo a duras penas. Era de vital importancia mantener aquellas zonas a toda costa para la 4ª brigada paracaidista del general de brigada Jacket, que sería lanzada en una segunda oleada. Como colofón para todo aquel desastre, las radios eran defectuosas y no se podían comunicar con el general Jacket para informarle de la situación. Pese al hambre, el cansancio y la falta de hombres y munición, los compañeros perdidos y el intenso hostigamiento de los alemanes, las defensas británicas estaban muy lejos de colapsar e iban a ofrecer una resistencia que todavía hoy asombra a los historiadores de aquella contienda. Este detalle tampoco fue observado por el capitán Victor Grabner, el cual venía de vuelta de la patrulla del día anterior a Nimega. Después de ordenar la custodia de los accesos meridionales al puente de Nimega por parte de su fuerza de carros autopropulsados, Grabner se dirigió con el resto de sus fuerzas para atacar a Frost atravesando el puente de Arnhem. Pensando que las defensas eran muy débiles, avanzó a pecho descubierto al frente de sus fuerzas mientras los primeros vehículos empezaban a atravesar el puente. Eran exactamente las 9:30 horas del 18 de septiembre de 1944. Acuérdense ustedes, con el mapa, que los alemanes habían intentado realizar 2 ataques sin apoyo blindado entre esta posición y esta otra de aquí. Aquí tienen el nombre de las calles por si lo quieren visitar, pero ahora el noveno Panzer, que había ido a Nimega para proteger el puente, había vuelto por atacar otra vez el puente de Arnhem y así poder cruzar el puente por la 10ª división blindada Panzer. Bueno, cuando empezó a cruzar el puente, desde la parte inglesa, uno de los soldados que ocupaban los tejados de las casas que rodeaban la rampa septentrional de entrada al puente empezó a gritar: «¡Blindados del 30 Cuerpo de Horrocks!». Otro de ellos se dio cuenta que no era el 30 Cuerpo blindado, eran elementos de la 9ª Panzer. Después de sortear las minas que los británicos habían colocado en la superficie del puente durante la noche, los 3 primeros vehículos atravesaron el puente disparando con sus ametralladoras y pasando por encima de unos británicos que no habían tenido tiempo a reaccionar debido a la velocidad de los vehículos germanos. Tras reponerse del susto y de la sorpresa inicial, los defensores atrincherados abrieron fuego con los cañones anticarro y los Piat. Acto seguido, desde todos los tejados, ventanas y trincheras, una lluvia de balas envolvió toda la columna alemana, deteniéndola sobre el puente. Las granadas impactaban contra los vehículos blindados y las balas pulverizaban a toda la infantería que iba por detrás de dichos blindados. El vehículo del propio Victor Grabner fue alcanzado por un proyectil de cañón y, no pudiendo salir de su interior, murió abrasado por las llamas. Tras unos momentos de intenso tiroteo, el silencio volvió a reinar en el puente Arnhem. Encima de su estructura quedó un amasijo de restos de vehículos ardiendo y de centenares de soldados alemanes de la 9ª División Panzer cosidos a balazos.
Los hombres de Frost habían sobrevivido al primer ataque directo de fuerzas acorazadas, pero la batalla en las calles adyacentes al perímetro defensivo de los Diablos Rojos iba creciendo en intensidad a cada minuto. ¿Dónde diablos estaba Horrocks?, se preguntaba una y otra vez John Frost. Al final, con bastantes horas de retraso, el día 18 de septiembre, el 30 Cuerpo de Ejércitos de Horrocks consiguió llegar hasta la población de Eindhoven. La 101 División había conquistado los 22 kilómetros del corredor que le correspondían, habiendo tomado Eindhoven, Odenrood, Begel y todos los pasos y puentes del corredor, tanto el puente de Son como el puente de Best. El puente de Son lo vamos a describir en el capítulo de Hermanos de Sangre, con lo cual el relato continúa de esta manera. El problema principal radicaba en que el puente de Son estaba destruido y Horrocks no podía continuar la marcha contrarreloj hasta que los ingenieros no hubieran acabado de construir el nuevo. El único puente cercano era el de la localidad de Best, en el que estaban concentradas numerosas unidades del 15 Ejército Alemán, y no fue posible tomarlo porque fue volado previamente por los defensores alemanes, tal y como ya se ha descrito en esta obra. Todas las miradas estaban puestas en aquella pequeña localidad de Son, por donde discurría el canal de Wilhelmina. Todo el éxito de la operación dependía de aquellos valerosos ingenieros y de su capacidad de trabajo sin descanso hasta que el puente de Son estuviera finalizado. Como el lector ha podido apreciar durante esta exposición, la situación en toda la operación Market Garden durante la jornada del 18 de septiembre distaba mucho de ser la planeada. Las bajas aumentaban en todos los frentes y pese a todos los esfuerzos la situación iba a empeorar hasta lo indecible. Solamente la extrema dureza de los soldados paracaidistas y de los tanquistas impedía el desmoronamiento total del frente occidental. Mientras los ingenieros trabajaban de manera infatigable en el puente de Son, la situación en los demás frentes era similar. La 82 División Airborne, en la zona del corredor de Nimega, estaba defendiendo con uñas y dientes los puentes de Grave, tomado el día anterior, y el próximo a Eumen en el canal Mosawar.